Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que toca la fibra sensible de muchos de ustedes y que involucra a una figura que ha conquistado corazones en todo el mundo. Vamos a desvelar la impactante verdad detrás de su ya no sueño. Así es, amigos, vamos a hablar de Demet Özdemir y de por qué esa frase, ya no sueño, ha resonado de una manera tan profunda. Antes de adentrarnos en los detalles, quiero invitarlos a que si aún no lo han hecho, le den al botón de suscribirse aquí abajo. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Y no olviden activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, hablemos de Demet Özdemir. Muchos la conocen por su talento actoral, su carisma arrollador y esa sonrisa que ilumina la pantalla. La hemos visto brillar en telenovelas que nos han mantenido al borde del asiento, soñando con historias de amor, intriga y superación. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y glamour, hay una realidad que a veces se escapa de los focos. La frase ya no sueño no es simplemente una expresión, sino que parece encapsular una experiencia personal y profesional que merece ser explorada. ¿Qué significa realmente cuando una persona como Demet, que vive de interpretar sueños, crear mundos de fantasía para nosotros y transmitir emociones intensas, dice que ya no sueña? ¿Se refiere a la rutina, al agotamiento, a una desilusión? ¿O quizás es una señal de crecimiento personal, de haber alcanzado ciertas metas y ahora estar enfocada en la realidad? Para entender esto es crucial recordar su trayectoria. Demet Özdemir no nació en la cuna del espectáculo. Su camino ha estado marcado por el esfuerzo, la perseverancia y una voluntad de hierro. Desde sus inicios, tuvo que abrirse camino en una industria muy competitiva. Vimos su evolución, su crecimiento como actriz, y cómo ha ido asumiendo roles cada vez más complejos. Este proceso sin duda te moldea, te enseña lecciones valiosas, pero también puede dejar cicatrices. La presión de ser una figura pública es inmensa. Cada paso, cada decisión, cada palabra, está bajo el escrutinio de miles, incluso millones de personas. Imaginen la energía que se necesita para mantener ese nivel de exposición, para estar siempre perfecta, o al menos proyectar esa imagen. Y dentro de esa exigencia, ¿dónde queda el espacio para los sueños personales, para esos anhelos íntimos que nos mueven como individuos? Podríamos especular que cuando Demet dice ya no sueño, no se trata de una falta de ambición, sino quizás de una redefinición de lo que significa soñar. Quizás sus sueños han pasado de ser aspiraciones externas, de reconocimiento y éxito, a sueños más internos de bienestar, de equilibrio, de paz. Es posible que haya alcanzado muchos de los objetivos que alguna vez tuvo y que ahora esté en una etapa de consolidación, de disfrutar lo construido y de enfocarse en la felicidad genuina. Pensemos en la diferencia entre soñar con algo y vivirlo. Una vez que alcanzas una meta ambiciosa, el sentimiento de sueño cumplido puede ser tan abrumador y gratificante que la necesidad de seguir soñando en el mismo sentido se diluye. Es como llegar a la cima de una montaña, después de la euforia, buscas un nuevo horizonte o simplemente disfrutas de la vista. Otra perspectiva a considerar es el impacto del agotamiento en la industria del entretenimiento. Las jornadas de filmación suelen ser extenuantes, los viajes constantes, la falta de privacidad. Todo esto puede llevar a un estado de fatiga emocional y física que afecte la capacidad de fantasear, de imaginar futuros, de mantener esa chispa de ilusión que asociamos con los sueños. Cuando estás constantemente en modo resolver, en modo cumplir, el espacio para divagar, para soñar despierta, puede reducirse drásticamente. Además, la vida personal de cualquier artista está intrínsecamente ligada a su carrera, y a menudo, los sacrificios que se deben hacer en un área impactan en la otra. Las relaciones personales, el tiempo con la familia, los momentos de descanso, pueden verse comprometidos por las demandas de la fama. Si sus sueños estaban ligados a construir una vida personal plena y estos se ven obstaculizados por su carrera, es comprensible que surja esa sensación de ya no sueño. Es importante recordar que la frase, ya no sueño, también puede ser una metáfora de haber aprendido a ser realista. En el mundo del espectáculo a menudo se vive en un ambiente de ilusiones, de personajes, de historias ficticias. Quizás Demet ha llegado a un punto en el que prefiere la autenticidad, la realidad tangible, a las fantasías. Ha aprendido a valorar lo que tiene en lugar de anhelar constantemente lo que no tiene. Y eso en sí mismo es una forma de madurez y sabiduría.
No podemos obviar tampoco el posible impacto de las experiencias negativas. En cualquier carrera y especialmente en una tan expuesta como la actuación, es probable que haya habido decepciones, momentos difíciles o incluso traiciones. Estas experiencias pueden erosionar la confianza en el futuro, en la bondad de las personas y en la posibilidad de que las cosas salgan como uno espera. En este contexto, ya no sueño podría ser una forma de autoprotección, un mecanismo para evitar el dolor de la decepción. También es posible que Demet esté en una fase de autodescubrimiento y reinvención. Tal vez está explorando nuevos caminos, tanto profesionales como personales, y estos nuevos rumbos implican dejar atrás viejas expectativas y abrazar lo desconocido. Los sueños cambian a medida que nosotros cambiamos. Lo que nos ilusionaba hace 5 años, quizás hoy ya no tenga el mismo peso. Y aquí es donde entra la conexión con nosotros, sus seguidores. Nosotros que hemos crecido viéndola en pantalla, que nos hemos conmovido con sus personajes, que la hemos admirado, también soñamos con ella. Soñamos con verla triunfar, con verla feliz, con verla enamorada. Cuando ella expresa esa sensación de ya no sueño, nos hace reflexionar sobre nuestros propios sueños y nuestras propias realidades. Nos invita a cuestionar qué significa realmente soñar en diferentes etapas de la vida. Es posible que esta frase sea un llamado de atención para nosotros también. En nuestra propia vida, ¿estamos persiguiendo sueños que realmente nos pertenecen, o estamos viviendo según las expectativas de otros? ¿Hemos olvidado la importancia de los pequeños sueños, de las alegrías cotidianas que a menudo pasan desapercibidas? Demet Özdemir, con su honestidad, nos está regalando una oportunidad de introspección. Nos está mostrando que incluso las personas que admiramos, que parecen tenerlo todo, enfrentan sus propias batallas internas y tienen sus propias evoluciones. Su ya no sueño podría ser una invitación a valorar más la realidad, a encontrar la belleza en el presente, y a construir sueños que sean sostenibles y auténticos para nosotros mismos. Quizás la verdadera e impactante verdad detrás de su ya no sueño no es una tragedia o un fracaso, sino una profunda aceptación de la vida tal como es, con sus luces y sombras. Es la madurez de entender que los sueños no son estáticos, que evolucionan, y que a veces, la mayor realización no está en la persecución constante de lo que vendrá, sino en la apreciación serena de lo que ya es. En resumen, cuando Demet Özdemir habla de ya no soñar, nos abre una ventana a la complejidad de la vida de una figura pública y al mismo tiempo, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias aspiraciones. Podría significar un agotamiento de las ilusiones pasadas, una redefinición de lo que significa soñar en la madurez, una búsqueda de realismo y autenticidad, o una adaptación a las inevitables decepciones que la vida puede traer. Lo más fascinante es que esta frase, lejos de ser una derrota, puede ser una señal de profunda resiliencia y autoconocimiento. Nos enseña que los sueños no son universales ni eternos, y que la verdadera felicidad a veces se encuentra en la aceptación y la apreciación del presente. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante tema. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya resultado tan reveladora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué les evoca la frase ya no sueño en el contexto de Demet Özdemir? ¿Creen que se trata de agotamiento, de madurez, o algo completamente diferente? Por favor, dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Si el vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les podría interesar este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.